Estamos presentando Congreso Alas de Sanidad Restaurando el Caminar. No te despegues, pronto comenzamos. Estamos presentando Congreso Alas de Sanidad Restaurando el Caminar. No te despegues, pronto comenzamos. Estamos presentando Congreso Alas de Sanidad Restaurando el Caminar. No te despegues, pronto comenzamos. Gloria a Dios. Vamos a salir caminando bien de este congreso prácticamente, ¿verdad? No sé si ok. Vamos a salir caminando bien, ¿verdad? Usted no puede salir de este congreso como entró. Está totalmente prohibido eso. Yo voy a regresar diferente, siempre el anhelo de mi corazón, y creo que es el anhelo de mis consiervos y consiervas que pues amablemente nos sentimos tan honrados de ser tomados en cuenta en participar en una actividad como esta. Y creo que es nuestro anhelo no solamente venir a dejar una impartición de algo espiritual, sino también llevarnos una impartición para poderla derramar en las congregaciones donde el Señor nos tiene. Y quiero tomarme unos segunditos para agradecerle a sus pastores, a la familia pastoral. Nos hemos sentido extremadamente atendidos, que Dios los bendiga por eso. Quiero darle gracias también pues a todos, hermanos, los que están involucrados y están participando en todo el quehacer de esta actividad, digamos en el área de transporte, hermano, que wow, los hermanos se van hasta 1, 2, no sé qué horas de la madrugada. Que el Señor los bendiga, que el Señor les multiplique la gasolina, el diésel, pero sobre todo las fuerzas, y que el Señor bendiga también a sus familias. Muchas gracias. Y como bien decía el pastor Edwin, nos vamos a ir con unos kilitos más. Yo arrepentido de no traer una camisa que superara mi medida, ¿verdad? Pero muy agradecidos con el Señor de toda esta bendición, hermano, que nos llevamos desde el día martes. Hemos estado siendo bendecidos. Anoche no fue la excepción, ¿verdad? Extremadamente una bendición de parte del Señor. Y así nos vamos henchidos de tantos beneficios y bendiciones que el Señor está derramando. Así es de que quiero impartirle lo que a mí se me ha entregado para poderle bendecir. Solo déjeme ponerle algunos versículos como fundamentos de la enseñanza. Dice el Cantar de los Cantares, capítulo 8, verso 5, versión amplificada 2015. Mire esta que tiene aquí entre paréntesis, el estribillo. ¿Quién es esta que sube del desierto apoyada en su amado? Y entre paréntesis, la novia sulamita. Bajo el manzano te desperté, ahí tu madre estaba de parto contigo, ahí estaba de parto y te dio a luz. Hemos dicho, hermano, que todo mensaje, toda enseñanza debe de tener el propósito de prepararnos para el arrebatamiento, de prepararnos para ese retorno inminente del Señor Jesucristo y de nuestro retorno inminente también hacia las moradas celestiales. Ya el Señor se nos adelantó precisamente para ir a preparar lugar para nosotros. Y cuando usted revisa el Cantar de los Cantares, lo he dicho en más de alguna oportunidad, yo veo el proceso de perfeccionamiento de esta mujer, la sulamita, que es un prototipo de la novia, y aquí lo dice en esta versión, la novia, la sulamita. Y que en este versículo está una proyección del arrebatamiento cuando dice, ¿quién es esta que sube?
Esa palabra subir en hebreo es la palabra alá, y dentro de varios significados y conceptos que tiene está el subir, ascender, pero también desaparecer. Y ya tenemos el registro de un hombre que desapareció porque Dios se lo llevó. Pero entonces, si vemos desde la panorámica del perfeccionamiento de la sulamita, de la novia, desde que comienza el capítulo número 1, la perfeccionan en el 7, y aquí en el 8:5, ella está subiendo, está siendo llevada en un arrebatamiento y definitivamente hacia las bodas del Cordero. Ahora, en ese recorrido, en ese proceso de perfeccionamiento, vemos cómo la novia comete errores desde el capítulo número 1. Hay errores que comete en el capítulo 1, se deja ver ahí, errores que cometió en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo número 4. Me voy a saltar el capítulo número 6, que lo estuvimos revisando un día de estos, en el 6:13, en donde le dicen a la sulamita: regresa, retorna, porque el error terrible que había cometido antes de su ascensión es que había caído en apostasía, y por eso le están haciendo 4 llamados para que ella pueda retornar. Y vemos que ella logra retornar, porque en el capítulo número 7, pues a ella le hablan de la perfección que ha alcanzado, y comienza el amado a describir esa perfección desde sus pies hasta la cabeza. Y repito, en el capítulo 8, verso 5 se la llevan. Pero en el capítulo 5, ella comete un terrible error. En el verso 2, oiga lo que dice acá: y yo dormía, pero mi corazón velaba, y oí una voz, mi amado estaba a la puerta. Hermana mía, le dice, preciosa paloma mía, déjame entrar, porque mi cabeza está empapada de rocío. Traigo discurso para ti, traigo revelación para ti. La humedad de la noche corre por mi pelo. Mire, él está tocando a la puerta de la amada y ella no le abre. Ahora, esto es bien interesante, porque en este proceso del recorrido de la sulamita, este es un error que usted no puede cometer. Y si ya lo cometió, porque si lo cometió ella, puede ser que nosotros también lo estemos cometiendo. Y no estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando de la desposada del Cordero. Estamos hablando de la novia, que en el capítulo 1, verso 2, está pidiendo, solicitando que el amado la bese, porque está enamorada. Es más, en el capítulo 1 es donde ella le dice: oh, a quien ama mi alma, dime dónde pastoreas tu rebaño. O sea, es una mujer que ama a Salomón, porque esa es la figura ahí en el capítulo del 1 al 8. Pero si así está, en esta condición, la novia que amaba, la pregunta sería: ¿y cómo andarán los que no lo aman al Señor? O sea, su condición es peor que la condición de ella. Ahora, analicemos el error, porque estos son fundamentos que quiero poner. Entonces ella le dice: ¿por qué no le abre? Le dice: ya me he quitado la túnica, ¿y cómo volverla a vestir? Me he lavado los pies, ¿cómo volver a ensuciarlos? En otras palabras, no te puedo abrir. Ya me quité la túnica y me he quitado mis sandalias, no me puedo ensuciar los pies. Usted sabe toda la historia ahí que se narra cuando ella decide ir a abrir, porque no abrió cuando tenía que abrir, pero cuando ella decide abrir, el amado ya no está, y solamente dejó en el picaporte de la puerta, dejó mirra, que uno de los significados de la mirra es sufrimiento. Bueno, pero el punto es que ella se quitó la túnica. Dígale al que tiene a la par, por favor: no te quites la túnica. Ahora, si la novia se quitó la túnica, y eso fue uno de los errores terribles que cometió la novia, analicemos ese error. La palabra túnica que aparece ahí, bajo el numeral 3801, es la palabra hebrea
ketonet, que significa vestidura, vestido y túnica. Esa palabra ketonet aparece registrada en todo el Antiguo Testamento muchas veces, varias veces, no recuerdo cuántas veces está ahí contabilizada, pero una de las veces que aparece es en Éxodo 40, versículo número 14. Y oiga lo que dice ahí. También harás, le dice dentro de las instrucciones el Señor al profeta Moisés, también harás que sus hijos se acerquen, los hijos de Aarón, y les pondrás las ketonet, les pondrás las túnicas. Verso 15, los ungirás como ungiste a tu padre, a su padre, para que me sirvan como sacerdotes, y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones. Entonces, cuando estamos hablando de la túnica ketonet, estamos hablando de la túnica sacerdotal. Diga, túnica sacerdotal. 24 veces aparece esa palabra ketonet. Entonces, si la túnica ketonet era parte del atuendo sacerdotal que les tenía que servir para poder servir, entonces lo que se quitó la sulamita cuando no abrió al amado fue la túnica sacerdotal del servicio. Y ese es capítulo 5. Eso es antes que la perfeccionen. Y ahorita usted está en vías de perfeccionamiento. Usted se está preparando para encontrarse con el Señor. Usted se está preparando para convertirse en la esposa del Cordero. Pero puede ser que usted o ya cometió este error, lo está cometiendo, y mejor si no lo llega a cometer. ¿Qué error sería? Quitarnos la vestidura del servicio, la vestidura sacerdotal del servicio, que es parte de las responsabilidades sacerdotales. Hace algún tiempo un hermano me preguntó y me dijo, miren, ¿por qué si ustedes enseñan que la iglesia de este tiempo son reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec? ¿Por qué ustedes toman referencias del sacerdocio que caducó según el orden de Leví? Y entonces yo le respondía, porque el apóstol Pablo nos dejó escrito como iglesia que todo lo que fue dejado escrito acerca de Israel nos sirve como ejemplo, como instrucción, como enseñanza, pero también como advertencia. Entonces, una de las advertencias para nosotros como iglesia es no cometer los mismos errores que cometió Israel. Y uno de ellos fue quitarse la túnica sacerdotal del servicio. Ahora, en el segundo libro de Crónicas 29:11, según la versión al día, dice, así que, hijos míos, no seáis negligentes, pues el Señor os ha escogido a vosotros para que estéis en su presencia y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Este pasaje es bien interesante porque esto está hablando que dentro de las reformas que trajo el rey Ezequías fue la organización sacerdotal. Diga por favor, organización sacerdotal. Acuérdese usted que en el antiguo pacto los oficios de rey y de sacerdote estaban separados. Pero dice la Biblia que el Señor, cuando vino y estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, Él iba a unificar los dos oficios, a unificar el servicio de rey y a unificar el servicio sacerdotal. Dado que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y también fungió como sacerdote según el orden de Melquisedec, bueno, como sumo sacerdote. Entonces en Cristo se unificaron estos dos oficios. Cuando usted aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, en Cristo usted recibió ya la unificación, la integración de estos dos oficios.
Por eso dice la Biblia allá en Apocalipsis capítulo 1 verso 5 que el sacrificio del Señor Jesucristo, dice en el verso 6, hizo de nosotros reyes y sacerdotes. O sea, los dos oficios están unificados. Diga por favor, oficios unificados. Ahora, lo que hace el rey Ezequías es impresionante, porque eso es una figura de lo que tenemos que hacer nosotros como reyes, y es traer reformas al sacerdocio en esa función real que tú tienes como rey. De hecho, hermanas amadas, ustedes ahorita no son reinas, de su esposo sí, pero ustedes ahorita son reyes, no son reinas, son reyes, porque estamos hablando de un oficio espiritual. Entonces, en esa integración de los dos oficios, viene el rey Ezequías y reúne al sacerdocio, dos oficios, y les dice: no sean negligentes a los sacerdotes, pues el Señor los ha escogido, número uno, dice esta versión al día, para que estén en su presencia. ¿Cuántos sacerdotes sabemos del Señor aquí? ¿Para qué te ha escogido el Señor? ¿Para qué te hicieron a ti sacerdote según este primer punto? Para que estés en la presencia del Señor. Esa es una de tus obligaciones. Dígale que tiene a la par, ahí te hablan, dígale. Esa es una de nuestras obligaciones, estar en la presencia del Señor. Es parte de nuestras responsabilidades. Pero otra responsabilidad que se nos dio como sacerdotes es que les sirvamos, pero también que se le queme incienso. Y el incienso, ahora usted ya no lo hace como lo hacía antes en determinada religión, ¿verdad? Sino que a David le revelaron que el incienso ahora son las oraciones de los santos. Entonces, dentro de las obligaciones y responsabilidades que tenemos como sacerdotes, es quemar incienso en lo espiritual, es decir, orar. Y cuando hablamos de las oraciones, que no me quiero detener ahí, pero yo creo que con eso vamos a concluir, hermano. Cuando hablamos de la oración, estamos hablando de comunicación divina, que tiene que ir siendo desarrollada en nosotros como sacerdotes. Porque el primer nivel, digamos, si usted me permite verlo así, es el nivel de la oración. Después viene el nivel del clamor. Después viene el nivel del gemido. Y después viene el nivel de la intercesión. Y por último vienen lo que se conoce en la Biblia como las apelaciones jurídicas que se hacen delante del Señor. Son 5 niveles ahí. Lo que tendríamos que preguntarnos es, como sacerdotes, según el orden de Melquisedec, ¿en qué nivel de comunicación divina estaremos? Porque es parte de nuestras responsabilidades. Por eso nuestro sacerdocio, nuestro servicio cojea cuando nosotros estamos tan limitados en nuestra comunicación divina con el Señor. Ahora, si a nosotros nos hicieron reyes y sacerdotes, y parte de las funciones de los sacerdotes es servirle al Señor, pues este fue el tema que a mí se me entregó. Y cuando tú me enviaste el tema, dije: Dios mío, ¿por dónde empiezo aquí, verdad? Y eso es lo lindo, hermano, cuando a uno le dan una temática o una enseñanza, porque uno empieza a pedirle al Señor, a clamar. Digamos, ahora que estaba oyendo en las cojeras, en la adoración, no, yo eso me lo voy a disparar allá, hermano. Y oyendo también acerca de las cojeras proféticas y cómo Jezabel cercena yo allá me lo voy a discutir, dije yo, ¿verdad? Porque son cosas, hermano, importantísimas para la iglesia y para el sacerdocio sagrado de este tiempo. Entonces platiquemos un momento acerca de las cojeras, no del servicio, sino de nosotros como servidores, porque usted va a salir caminando bien. Dígale al que tiene a la par: vamos a salir caminando bien. Así es de que si usted se entera hoy o nos enteramos de alguna cojera que tengamos,
la intención, el espíritu de la enseñanza no es que tú te sientas acusado ni condenado, sino que esto nos sirva para corregir un defecto que podamos estar teniendo en nuestro servicio. Esa palabra cojera la fui a revisar en un diccionario secular, y así sencillamente es la incapacidad para caminar. Y le recuerdo que cuando el Señor venga por su novia, no viene por una novia coja. De hecho, lo primero que le dice en el capítulo 7 del Cantar de los Cantares es: qué hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Creo que el Señor no le va a mentir a su novia. Si ella está cojeando, no le va a decir qué hermosos son tus pies. No, le va a corregir primero el daño y la cojera que tiene. El punto es que a ella la tuvieron que haber perfeccionado en su caminar. Históricamente, la cojera ha sido asociada con la debilidad. Y aquí es donde nos vamos a estacionar. Vulnerabilidad e incluso defectos morales. Es decir, que cuando hablamos de una cojera, estamos hablando de defectos, según este concepto, de defectos morales. Pero yo diría, en relación a la iglesia, estamos hablando de defectos espirituales que podamos tener en nuestro caminar. Entonces, cojera igual defectos. Diga por favor, defectos. ¿Usted tendrá algunos defectos todavía? Ok, yo también lo acompaño en su dolor. Pero sepa que la Biblia también nos muestra, porque es un espejo la palabra, que nos muestra nuestra condición para poderla corregir. Ahora, cuando nos vamos a Cantares 4:7, ya leímos 5:2, en donde ella comete el error de quitarse la ketonet, la túnica sacerdotal del servicio. Pero en el capítulo 4, mire cómo la está ministrando aquí el Señor a la amada. Toda tú eres hermosa, amada mía, y no hay defecto en ti. Si defecto es sinónimo de cojera, lo que le está diciendo: amada mía, no hay cojera en ti. O sea que hacia ahí la va a llevar el Señor, a perfeccionar el caminar de su novia, quitándole toda cojera, porque él está viendo ya, hermano, el producto terminado de aquella novia que puede estar padeciendo de alguna cojera. Ahora, cuando hablamos de defecto, es la carencia de alguna cualidad propia de algo, de una imperfección en algo o en alguien. Defecto es imperfección, cojera es imperfección, y el Señor viene por una perfecta que le está quitando sus imperfecciones, sus defectos, sus cojeras. Esa palabra que aparece ahí como defecto es la palabra hebrea mum. Diga mum. No se le va a olvidar nunca eso, ¿verdad? Mum. Así se dice defecto en una de las formas que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Ahora quiero dejarle aquí, porque no me va a dar tiempo quizá, hermano, para desarrollar todo esto, porque encontré unas cosas bien preciosas, hermano. Y esa palabra defecto, cuando la vemos en el griego, bajo la palabra amomos, y ahí usted se puede dar cuenta que le puse también el numeral en el griego para que vea que no es la misma palabra, amomos, que habla de estar sin mancha y sin arruga. Esto tenemos que, hermano, irlo explicando. Tenemos que hablar entonces defectos, cojeras, igual manchas, igual arrugas. Entonces aquí habrían otros dos temas más. ¿Qué tipo de manchas hay? La palabra amemptos, según el griego 273, y que nos habla de la irreprensibilidad.
Y acuérdese usted que el apóstol Pablo dejó registrado en una de sus cartas, y el Dios de paz, dice, el Dios de paz, cuando Él regrese, quiere encontrarnos irreprensibles en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. O sea que pueden haber defectos en esos tres niveles. Punto 3, áspilos, del griego 784. Y aquí los defectos están íntimamente ligados a las contaminaciones, que esa es una cojera que puede tener nuestro sacerdocio, nuestro servicio. Ahora, palabras en hebreo, herba, numeral 6172. Note por favor, está relacionado el defecto, la cojera, con la desnudez. Solo déjeme decirle algo aquí. El que está sirviendo, el cristiano, el sacerdote que le está sirviendo al Señor, pero no entiende acerca de la cobertura y por eso no se somete a ella, su servicio está cojeando. Por eso todo servidor debe de acogerse a una vestidura, a una cobertura, para poder servir bajo cobertura. Usted, digamos definitivamente que le está sirviendo al Señor bajo una cubierta de su pastor. Porque si alguien le sirve al Señor sin reconocimiento de autoridad, está desnudo en esa parte. Entonces su servicio no es correcto. También defecto o cojera se puede traducir del hebreo pesha, numeral 6588. Y oiga esto es parte de la cojera que tiene que ver con la rebelión. Diga rebelión. Este es un levantamiento en contra de la autoridad. Por eso, si algo necesita entender el servidor, la servidora, si algo necesitamos entender todos los que le servimos al Señor, es que debemos de sujetarnos a una autoridad y aún entender las delegaciones de autoridad. Porque puede ser que un servidor o una servidora no entienda en plenitud el principio de la autoridad y quiera recibir las órdenes directas del pastor, pero no de los delegados. Y por eso es que hay servidores que no estoy hablando de usted, oye, solo estoy generalizando la situación, ¿verdad? Porque hay servidores en el cuerpo de Cristo que al no entender el principio de la autoridad ni de las delegaciones de autoridad, lo que dicen es: a mí que me lo diga el pastor a mí. No, pero fíjese, hermano, que yo tengo esa orden de... No, a mí que me lo diga directo, ¿verdad? Entonces no entiende la delegación, porque el que fue enviado por alguien que lo envió, el que recibe al enviado está recibiendo al que lo envió. Por eso, si no se entiende ese principio de autoridad, es porque hay un estorbo en nuestra capacidad para entender. Y aquí me tendría que regresar nuevamente al día martes, que comenzaron a trabajar nuestro entendimiento y nuestra mente. ¿Y qué tiene que ver la autoridad con el entendimiento y la mente y los pensamientos? Mucho. Porque la Biblia dice que si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra. Pero hay una versión que lo traduce de la siguiente manera, Colosenses 3:3 creo que es. Dice: poned vuestra mente, vuestros pensamientos en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Entonces vimos también uno de estos días que hay cosas que nosotros tenemos que buscar que vienen de arriba. Y no buscar solamente las cosas terrenales, sino buscar las cosas de arriba. Porque si usted busca solo lo terrenal, lo va a encontrar, pero no le pueden añadir lo espiritual. Pero si usted y yo buscamos lo espiritual, buscamos lo eterno, buscamos lo que no se ve, Dios le añade en la tierra lo que sí se ve, le añade lo temporal,
le añade lo material. Por eso dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que los paganos y los gentiles buscan, en donde ponen su mentalidad, su mente, dice: yo se las voy a añadir a ustedes. Entonces sí nos conviene buscar lo de arriba para que nos añadan lo de abajo. Pero repito, si buscamos lo de abajo, no nos añaden lo de arriba. ¿Y usted qué añadiduras quiere? Pues queremos lo de arriba y también que nos añadan lo de abajo. Pero una de las cosas que viene de arriba es la autoridad. Por eso Pilato le dijo al Señor: ¿no sabes que tengo autoridad, exousia, para soltarte o para crucificarte? Y el Señor le dijo: sí, yo lo sé. Yo sé que tienes autoridad sobre mí, y sé que esa autoridad no es terrenal, no la has recibido de ningún hombre, sino que esa autoridad te ha sido dada de parte de mi Padre. Esa autoridad viene de arriba. ¿Y qué es lo que hay que buscar? Lo de arriba. ¿Y qué viene de arriba? La autoridad. Entonces, cuando alguien no se somete a una autoridad, está cayendo en grados de rebelión. Entonces no va a poder obtener los servicios y los beneficios, diría yo, que se desprenden de servir al Señor. Porque servir al Señor es lo mejor que nos ha tocado, hermano, a nosotros, y tiene tremendos beneficios, ¿verdad? Dice la Biblia: por cuanto serviste al Señor, Él te bendice tu agua, tu alimento, y te promete que ninguna de las enfermedades que fueron enviadas a Egipto te serán enviadas a ti. No habrá mujer que aborte ni que sea estéril, hermano. Beneficios de parte del Señor. Pero por el otro lado dice: por cuanto no me serviste cuando tenía la abundancia de todas las cosas, la comodidad. Porque mire, hermano, la comodidad es una bendición, ¿sí o no? Estar uno cómodo sin estarse tronando los dedos, que no tiene para pagar la casa, la letra del carro, hermano, ni para la comida, ni para los estudios de los hijos. Eso es una aflicción tremenda. La comodidad es algo precioso que viene de parte del Señor. Pero que la comodidad material no nos impida servirle al Señor. Porque en la medida en que tú recibes comodidades materiales de parte del Señor y sigues sirviendo al Señor, el Señor te sigue dando más, porque eso no va a ser un obstáculo en tu servicio. Ok, pero mire aquí es donde me quiero detener en estos 20 minutos. No, perdón, en la última. Esta es la palabra hebrea tamim, numeral 8549. Y ese defecto o esa cojera tiene que ver con integridad. Hoy, ¿sabe qué sería bonito? Por eso se lo encerré aquí con Génesis 6:9, para que no se me olvidara. Porque tal vez si lo podemos leer, si me hicieran favor, Génesis 6:9, porque ahí está escrito cómo dice que Noé fue encontrado limpio en su genética respecto a sus generaciones. No sé si lo tenés, Pastor Luis, ¿lo tenés? ¿O quién lo tiene? Léetelo, por favor. 6:9. No tiene volumen. O léetelo aquí. Estas son las generaciones de Noé. Génesis 6:9, ¿verdad? Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Y fíjate cuando dice perfecto, perfecto entre sus contemporáneos, es de que era perfecto en su genética, en cuanto a la contaminación genética que había en aquel tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de cojera, tenemos que hacer referencia también de las cosas ancestrales. Te tengo una mala noticia y 1 millón de buenas.
La Biblia dice por boca del apóstol Pedro que la sangre de Cristo es tan poderosa que nos ha librado de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Entonces, si tú todavía estás con vida y me ves con vida a mí y todavía estamos en vías de perfeccionamiento, puede ser que en nosotros siga fluyendo una cojera de tipo generacional. Es decir, un defecto y una cojera espiritual en la que cojearon nuestros padres y que nos las dejaron como un legado y como una herencia que usted y yo no queremos, hermano. Porque cuando usted revisa otras versiones de esa palabra, de esa porción de Pedro, cuando dice que Él nos ha liberado por medio de la sangre del Cordero de la vana manera de vivir, otras versiones, si me pueden apoyar en eso, por favor, dice que nos ha liberado de la conducta idolátrica que heredamos de parte del Señor. Y cuando hablamos de idolatría, que sería parte de otra cojera más, hermano, no estamos hablando única, exclusivamente, y con todo, de veras, con todo respeto lo hablo, hermano, no estoy refiriéndome a aquellos que adoran algo, un bulto, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Pues la Biblia habla de géneros de idolatría y dentro de ellos está la avaricia, que es una especie de idolatría, y eso tiene implicaciones de amar el dinero. Esa es una cojera del servidor, amar el dinero, porque es parte de la idolatría. En otras versiones dice conducta necia, conducta idolátrica. O sea que la necedad es algo que se puede heredar. Los padres fueron necios, los hijos van a recibir esa administración genética, pero que creemos que la sangre del Cordero, hermano, es poderosa para limpiarnos de toda esa mala genética. Yo no he venido a hablar mal de tus padres ni de los míos, porque ni los conozco los tuyos, ¿verdad? Pero lo que sí te digo es que la sangre del Cordero, aún representada en la copa del nuevo pacto de la Santa Cena, cada vez que tú la bebes por la fe, te están limpiando de la conducta necia, de la conducta idolátrica, de esa cojera generacional que quizá hemos recibido como un legado. Pero yo no quiero eso, yo quiero lo bueno, hermano, de parte del Señor. Ok. Sigamos pues, porque estoy poniendo solo fundamentos, pero aquí vemos varias cositas que hay que ir investigando acerca de la cojera. Perdón. Sepan que no han sido liberados de la conducta idolátrica heredada de sus antepasados con bienes perecederos, el oro o la plata. Tremendo. Conducta idolátrica. ¿Cuántos renunciamos a eso en el nombre de Jesús, hermano? Espero que no hayan idólatras aquí. No, hermano, yo no idolatro eso. Pero el dinero, ¿puedo meter un poquito la punta de la espada? ¿Diezmas y ofrendas? Ah, ok, entonces sí te creo, porque esa es una válvula de escape para no idolatrar el dinero. Porque detrás de un ídolo hay un demonio. Nadie le puede servir a dos señores. No se le puede servir al Señor y al Dios de las riquezas, que es Mamón. Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Y aquí es donde me quiero estacionar, porque dándole vueltas en mi cabecita, hermano, dije yo, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde? Dios mío. Entonces se me vino una palabrita. Digo, hoy sí, pues la voy a ir a investigar. Y de ahí se vino todo esto, ¿verdad? Dije, wow, que el Señor nos saca a nosotros de tremendos problemas, ¿verdad? Esa palabra mum, bajo el numeral 3971, habla de lesión, de falta, de tacha, de defecto, que son sinónimos de cojera. Ahora, esa palabra mum se puede traducir como defecto. Ya se lo puse ahí, defecto. ¿Dónde aparece esa palabra mum? Ahora vayamos a investigar el sacerdocio que nos antecedió. Levítico 21:17. El Señor le sigue hablando aquí, hermano, a Moisés y a Aarón, y le dice a Moisés, háblale a Aarón y dile,
ningún hombre de tu descendencia, por todas sus generaciones, que tenga algún defecto, alguna cojera, se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Y está hablando de sacerdotes que si tenían defectos o estas cojeras, aunque vinieran del linaje de Leví, no podían ejercer el sacerdocio porque tenían una limitación. Por eso las cojeras en nuestro servicio, como parte de nuestras funciones sacerdotales, nos limitan la plenitud de nuestro acercamiento hacia Dios, hermano. Por eso hay servidores que sirven, pero sirven de lejos. Y no estoy hablando de los hermanitos que pues amablemente, hermano, cuidan el parqueo. No estoy hablando de esa lejanía, estoy hablando de una lejanía del corazón. Como nos recordaron hoy, este pueblo se acerca a mí honrándome con sus labios, pero su corazón, qué lejos está de mí. Entonces las cojeras, nosotros podemos estar cerca aún de un ministro y tan lejos de Dios en nuestro corazón. Entonces, cuando seguimos avanzando en la lectura aquí, mire lo que dice el verso 18 en la Biblia del lenguaje sencillo: no podrá ser mi sacerdote, aunque sea del linaje de Leví. ¿Y nosotros qué somos? Reyes y sacerdotes. Le voy a dar otra oportunidad. ¿Qué somos nosotros? Entonces, si somos reyes y sacerdotes, ahí va otra pregunta. ¿Conoces tus funciones reales y sacerdotales? Porque, mira, en cada actividad como la de hoy, incluso en el culto anterior, no, en la administración de la alabanza anterior, precioso, hermano, glorioso. En el culto anterior vi, hermano, un acto profético que hicieron, ¿verdad? Gloriosísimo, hermano. Porque los actos proféticos, cuando vienen guiados por el Espíritu Santo del Señor, van a dejar una tremenda bendición. Sí, ok, pero ese es en conjunto. Pero y nosotros como sacerdotes, como servidores del Señor, ¿cómo estamos? Ese es el punto de esto. Entonces dice, no podrán ser mis sacerdotes nadie que sea ciego, cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto, cojera en un ojo o sarna o postillas, ni castrado podrá ejercer el sacerdocio. Entonces, por aquí en el verso 21 dice: ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto, cojera, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor, porque tiene defecto, cojera. No se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Pero oiga, qué misericordia la del Señor. Le permito que coma el alimento de su Dios, pero no se puede acercar a mí. Ahora, porque esto es una referencia para que la iglesia no cometa el mismo error. Está aquí conmigo, ¿verdad? Ok, si eso fue dejado como advertencia para nosotros y a ellos les fue dicho: les permito que coman el alimento, pero no que se acerquen. Por eso es que venimos a la presencia del Señor, a veces venimos todos chuecos. No sé si esa palabra es mala, no, chuecos, arruinados, hermano. Usted viene cojeando, hermano, ¿verdad? Se sienta y el Señor le habla. Se sienta y el Señor lo alimenta. Se sienta y el Señor le da abundancia de pasto y abundancia de alimento. Y regresamos a nuestra casa bien llenos de alimento, pero así.
Pero ¿qué pasó antes de que el Señor nos diera la palabra? ¿Qué pasó en la alabanza? ¿Y qué pasó en la adoración? Porque aquí me estoy conectando con la enseñanza primera de hoy en la mañana. Las cojeras en la adoración o del adorador, pastor. Ambas, del adorador. ¿Qué pasa antes de que tú te sientas a escuchar la palabra del Señor? Porque Dios te va a alimentar, porque Dios es responsable, hermano. Mire, vaya que Dios no nos pide a nosotros consejo en cosas que nosotros le diríamos, no lo hagas. El Señor es tan misericordioso ahora, hermano. Dice la Biblia que 40 años pasó disgustado con el pueblo de Israel. Diga 40 años. ¿A usted le gustaría que el Señor estuviera enojado con usted 40 años? No, hermano. Estuvo enojado 40 años con Israel. Pero pregunto, ¿les faltó el agua? ¿Les faltó el alimento? Porque Dios era amoroso y responsable y los mantuvo con vida, dándoles agua y dándoles alimento, a pesar que estaba enojado con ellos. Entonces hay sacerdotes, servidores en este tiempo en el cuerpo de Cristo, porque como ahí estamos nosotros también, que el Señor dice, le voy a dar de comer a mi hijito. Y que repito, pues ya cuando nos vamos después de un acto profético tremendo, de la abundancia de alimento, de imparticiones de dones, el Señor te sanó, el Señor te liberó y un montón de cosas, y regresamos otra vez a la casa así, hermano. Y en el otro culto, ahí venimos otra vez, hermano. Está la alabanza, no participamos porque hay una cojera. Viene el momento de la adoración, no participamos porque hay una cojera. Pero viene el momento de la palabra y comienza el Señor a hablarte. Pero el Señor quiere hablarte, pero quiere que tú te acerques a Él para que tú puedas desarrollar las funciones sacerdotales que son tu responsabilidad. Aunque no hay amenes, pero son tus responsabilidades. Mire. ¿Cómo se lo planteo? Porque no quiero que me vea como aguafiestas, porque no lo soy. Usted está siendo bendecido, ¿sí o no? Dios lo bendice, ¿sí o no? Ok. Pero ¿qué va a hacer con toda esa bendición? Tiene que administrarla adecuadamente, pero que toda la palabra, los remas que el Señor le ha dado, sean para que usted vaya descubriendo defectos y situaciones que hay en la vida espiritual. Como me dijo un pastor una vez, me dijo, Dios nos bendice así como estamos. Y si estuviéramos mejor, me dice, porque Dios lo ha bendecido a usted, ¿sí o no? Y ya es perfecto y lo bendice. Y cada vez que mejoráramos más, el Señor derramaría más bendición sobre nosotros. Padre Santo, 4 minutos no puede ser. Podrá comer el alimento de su Dios, tanto de las cosas santísimas como de las sagradas, solo que no ha de entrar hasta el velo o acercarse al altar, comunión, porque tiene cojera, tiene defecto. Entonces los defectos, las cojeras en lo espiritual le impiden a un hijo de Dios acercarse al altar. Pero sí puede comer el alimento porque tiene defecto, para que no profane mis santuarios, porque yo soy el Señor que los santifico. Así habló Moisés a Aarón, a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Pero mira, pastor Luisito, mira, cuando le dice no podrán acercarse, la palabra es nagash. Lo que les dice es no porque Dios no quiera, sino por el impedimento mismo que tienen. Dice, no podrán acercarse a mí para adorarme porque están cojos. Entonces Dios quiere quitar la cojera para que te acerques con toda libertad y puedas fluir en esa libertad que ahora tenemos de entrar al lugar santísimo, pero sin cojera, para poder nosotros entrar en una plenitud de adoración, hermano.
que es hacia donde el Señor quiere llevarnos con todo esto. Entonces, aquí hay 12 cojeras. Yo me tengo que detener solo en una. Pero está la cojera de la ceguera, el cojo en sí mismo, el desfigurado de rostro, que en otras versiones habla de mutilado, de extremidad deformada o de exceso de miembros, de pie quebrado o lisiado de los pies, mano quebrada o lisiado de las manos, jorobado. Hermano, un jorobado, ¿hacia dónde mira? Solo a la tierra, hermano. No puede, a no ser que se acueste, hermano, y mire para arriba. Pero si no, solo para abajo. Y esa es una cojera. Ver solo las cosas de la tierra. El defecto de un ojo, nube en el ojo, sarna, postilla. Oiga castrado, que son testículos dañados. No se preocupe, que eso que era literal para Israel no es para acá con nosotros, hermano, sino que esto es espiritual. Porque si no, un pastor tendría que andar revisando a todos los hermanos. Por eso es que no puede ser literal, tiene que ser espiritual. Pero antes sí era literal. Porque, hermano, mire, a no ser que el que tuviera testículos dañados, él mismo se desnudara delante del sacerdote y le dijera: mira, no puedo. O que por esconder su daño y su defecto, el sacerdote dijera: bueno, pues quiero revisar a todos. Por favor, estoy hablando con pensamientos espirituales, ¿verdad, hermano? Qué horrible, hermano. Entonces todo eso hay que explicarlo. Entonces yo me quiero detener aquí. Es que esta de la ceguera es buenísimo, hombre, pero buenísimo. Pero tal vez voy a retornar, pero no creo que me dé tiempo. Pero mejor me voy a ir. Ay, Señor Jesús. Aquí. Porque como que está más directo con la administración de la enseñanza. Defecto, cojera. Pues en Levítico 21:18 dice: no podrá ser mi sacerdote nadie que sea cojo. En lo literal allá, es en lo espiritual acá. Ahora, tú ya eres rey y sacerdote. Son funciones tuyas, es tu identidad. Tú no vas a perder el ser sacerdote, porque el sacrificio de Cristo te dio la función. Pero sí podemos perder el acercarnos al Señor y que sea tenido en cuenta nuestro servicio si tenemos algunos de estos problemas, como la cojera. Entonces, esa palabra cojo es la palabra pasaj, numeral 6452, y tiene varios conceptos, pero solo déjeme decirle vacilar, que nos habla de inestabilidad, dicho de una persona, estar indecisa. Pero cuando hablamos entonces de la cojera en el servicio, estamos hablando de inestabilidad. Hoy sirvo, mañana no. Esta actividad sirvo, la otra no. Mañana empieza mi vacación espiritual. Pero lamento decirle que en el Señor no hay que tomar vacaciones espirituales. Vacaciones físicas, familiares, todo lo que quiera, pero no vacaciones espirituales. Entonces, ¿quién es el que no continúa constantemente en su servicio? El que es cojo, porque es inestable en su servicio. Hoy le sirve al Señor, mañana no. Hoy sí quiero, mañana no. Hoy estoy animado para servir, mañana no. Es decir, si alguien no le va a servir al Señor es porque está en pecado. Pero aún aunque esté en pruebas, en batallas y en luchas, es cuando más le tenemos que servir al Señor, porque sus fuerzas son renovadas en el servicio. Entonces, aquí fue donde el Señor puso esta palabra, y aquí voy ya compresionando con eso. Elías define al pueblo. Y tremendo, porque nadie que no es restaurado puede restaurar a otros.
Y esto también casi que hace un link con la enseñanza, hermano, anterior, de las cojeras en lo profético. Pero Elías define al pueblo, y en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21, dice la versión Ausejo: entonces Elías se presentó ante todo el pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo vais a andar cojeando? Esa fue la palabra que se me vino y me recordé que estaba aquí en la escritura. Dije, de ahí vamos a comenzar, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vais a andar cojeando de un lado a otro? Si Jehová es Dios, seguidlo. Si lo es Baal, id detrás de él. Pero el pueblo no respondió ni una sola palabra. Y él los estaba definiendo, les estaba preguntando: ¿a quién van a servir? ¿A Dios? Defínanse. ¿O van a servir a Baal? Y no contestaron. ¿Le puedo hacer una pregunta? No le conviene no contestar. Aquel pueblo guardó silencio y no contestó. ¿A quién va a seguir sirviendo usted? ¿A Dios o a otros dioses? Y los que no contestaron, le voy a dar otra oportunidad. ¿A quién va a seguir sirviendo usted? ¿A Dios o a los otros dioses? Y los que no contestaron, a eso voy. Usted puede estar recibiendo bendición tras bendición tras bendición, pero cuando viene la definición de Dios es algo individual. Mire, qué lindo y extraordinario. De veras, me gozo, nos gozamos como siervos, como pastores, cuando el Señor sana de una enfermedad a una ovejita, cuando lo libera de una atadura, de una cautividad. Esos son beneficios que usted como oveja tiene derecho. Pero todos esos beneficios tienen que venir en función de hacer que caminemos de una mejor manera. Dios lo ha estado bendiciendo, lo ha estado sanando, ¿o no? Lo ha estado liberando, le ha estado dando palabra, lo ha fortalecido, lo ha levantado, lo ha perdonado, lo está restaurando. Pero ahora, ¿cómo va a hacer su servicio? ¿Va a ser inestable o va a ser estable? Y los que no contestaron, bueno, pastor, tendría que empezar por la primera pregunta. ¿Me ayuda a preguntarle al hermano que tiene la par? Así se enoja con usted y no conmigo. ¿Sí me ayuda? No, hermano, tiene cara de enojado. Pregúntele. Ayúdeme a preguntarle. ¿Y usted le está sirviendo al Señor? Bueno, por ahí tendríamos que empezar, ¿verdad? O sea, tendríamos que empezar si le estamos sirviendo al Señor. Por eso empecé con el error de la sulamita, que se quitó la túnica del servicio. Porque hay ovejitas que son bien educadas, y en el mejor de los casos, cuando ya no quieren servir, van con el pastor y le dice: muchas gracias, pastor, por el tiempo que me permitió servir, y le entrega la túnica del servicio. Y uno le dice: pero ¿y por qué vas a dejar de servir? No es que pierdo tiempo en la iglesia y descuido a mi familia, dicen algunos hermanos, tan lentos que son. Si en el servicio su familia es bendecida. Bueno, esos son los amables, esos son los educados. Pero hay otros que cuando uno pregunta: ya no he visto hace 3 meses a fulanito servir. No, si él ni en la iglesia está allá, dice. ¿Cómo así? Ni siquiera, hermano, tuvo la educación de ir a dejar su túnica. Y otros siguen congregados, pero dejan de servir y ni siquiera le dicen a su cobertura inmediata que ya no va a servir. ¿Puedo meter otro poquito más la espada? Va. Otros que solo llegan a servir cuando les toca su día. ¿Por qué? Porque hay una cojera de la cual el Señor nos va a sacar, hermano.
Va. ¿Puedo meter otro poquito más? Les va. Va. Y otros que aparecen en el cuadro y no llegan. Hay que pongan a otro, pero ni siquiera llama. Ahora yo pregunto, ¿estará cojeando? Sí. Y de ambos pies. Hay una inestabilidad tremenda en el servicio, porque hermano, no se ha entendido el servicio. Mire, no lo estoy diciendo por usted, estoy hablando pensamientos, hermano, de mi corazón, en voz alta. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted ha leído el versículo que dice, cuando el Señor le dice a Satanás que el Señor lo reprenda, al Señor tu Dios, ¿qué le dice? Adorarás y solo a Él servirás. Le voy a hacer la misma pregunta que nos hizo el apóstol Sergio a nosotros. Y la pregunta es, adorar y servir, según su teología, ¿qué es mayor? ¿Adorar o servir? Bueno, en los poquitos que me contestaron, acertaron. Porque el 99.999 ni siquiera hablaron. Pero yo pensé, y hermanos, a mi teología me la desbarataron con ese argumento apostólico. Porque yo lo que contesté, adorar, dije yo, hermano. Y cuando comienza a argumentar el apóstol, dije, oh, de veras no había visto ese ángulo. Porque él empezó a argumentar tabernáculo de Moisés, atrio, lugar santo y lugar santísimo, ¿verdad? ¿Qué es lo mayor? El lugar santísimo. ¿Qué es mayor? Fe, esperanza y amor. ¿Qué es mayor? El amor. Entonces, cuando el Señor hace referencia al Señor tu Dios, adorarás y solo a Él servirás, ¿qué es lo mayor? Entonces la adoración es una base. Pero dime cómo es tu adoración y te diré cómo es tu servicio. Pero ¿y los que no adoran? Porque esto se convierte en un círculo virtuoso. Porque el Señor nos corrige la cojera y podemos acercarnos para adorar y podemos servir. Ahí están las dos piernas. Adoración y servicio. Adoración y servicio, adoración y servicio, adoración, diga adoración y servicio, adoración y servicio, adoración y... No, a mí solo me gusta adorar y alabar, servir ahí que los hermanos. Nosotros estamos cojeando. Yo a veces he tenido que hablar con líderes allá y con servidores en la congregación donde pastoreo, porque les digo, mira, le digo, yo solo te miro servir, pero nunca te miro postrado, ni adorar, ni levantando tus manos, ni perdiendo la compostura. Y otros hermanos que alaban, adoran, la silla hasta allá tiene la forma de ellos, pero usted no los ve servir. Hay una cojera. Entonces Dios quiere sanarnos la cojera para que nos acerquemos para adorar y le podamos servir. Le servimos, adoramos. Adoramos, servimos. Eso es lo que Dios quiere hacer y lo que está haciendo con los pies de la sulamita. Qué hermosos son tus, no tu pie. Porque si no, digamos, solo los que adoran y alaban y no sirven, así entran. Y del otro lado, los que sirven y no alaban y adoran, así van. Puro avioncito. Y ya no me sale lo tercero, porque ¿a dónde agarro, hermano? Y los que no sirven ni adoran. Está cardíaco, ¿ah? Padre bendito. Entonces, y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo, mire ahora esta versión. ¿Hasta cuándo cojearéis entre dos pensamientos? Esa es mente dividida.
Esa es ánimo doble. Hoy sirvo porque estoy alegre, pero mañana que esté desanimado, no, hoy no, que voy a llamar, que ando mero de bajón, de depre, entonces hoy no voy a servir. Mire cómo dice esta versión, porque ya sé, terminó el tiempo. La versión al día. ¿Hasta cuándo vais a seguir indecisos? Entonces la mente dividida, la indecisión de seguir al Señor es una cojera en nuestro servicio. Pero el pueblo no respondió. Pero yo quiero darle la oportunidad a usted. ¿A quién va a servir a usted? ¿A Dios o a los dioses? Bueno, mire cómo dice esta versión. Ay, ¿sabes qué me gustaría cantar? ¿En qué nota? Mira, si pongamos la que caiga. No, la menor. No. Dame la menor ahí. Luisito, ¿en qué nota estará? He tomado la mejor decisión, gracias. ¿Mi o la? La menor. ¿Y esa qué nota es? ¿Y mi menor? Ahí está. He tomado la mejor decisión de servirle al Señor de señores. Ya, ahí estamos. Ya sabe que vamos a ministrar, ¿verdad? Va. Mire la versión Nácar Colunga. Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo habéis de estar vosotros claudicando? Esa palabra claudicar procede de claudicare, que es un verbo que puede traducirse como perder la fuerza o decaer. Claudicar es la acción de rendirse ante una tentación o ante un problema, ante una dificultad. La claudicación implica darse por vencido. Entonces el que está cojeando se da por vencido. El que está cojeando, hermano, cede ante una tentación. El que está cojeando cede ante una dificultad y ante un problema. Pero el que tiene bien sus dos piecitos y no tiene cojera, no cede a la tentación cuando es tentado, no cae. No cede ante las dificultades, aunque los vientos le sean contrarios. Sigue contra viento a marea. Puro salmón, puro búfalo, hermano, que va caminando y rompiendo el aire y va contra el viento. No se da nunca por vencido. Pero en esta versión dice, lenguaje sencillo: ¿y por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Qué cosa. Pero mire cómo dice la versión Dios habla hoy. ¿Hasta cuándo? Se lo voy a subrayar. ¿Hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Un pie en el mundo y otro en la iglesia, cantando estos cantos tan preciosos en la iglesia, pero afuera, ¿qué cantamos? Pregúntale al que tiene la par, ¿qué cantas afuera? Las de Paquita, la del barrio. La hermana. ¿Qué canciones cantas afuera? Por eso el que está con este doble juego no se puede afirmar constantemente, hermano. Le tienen que quitar la cojera. Palabra de Dios para todos. ¿Hasta cuándo seguirán dudando? Ahí le dejo el listadito. Creo que el rema que el Señor ha puesto
en el corazón de su pastor es tan importante, hermano. Por eso le decía al principio, vamos a salir caminando diferente, porque yo tengo que analizar en mi vida cómo estoy aquí, cómo estoy, cómo estamos. Quisiera hacer algunos llamados. Quizá llamar a aquellos que en su momento se van a poner a las órdenes de su pastor. Puedo hacer esto en 5 minutos. Se van a acercar a su pastor y se van a poner a las órdenes de él, a decirle: pastor, si en algo yo le puedo servir, estoy dispuesto a servirle. Es decir, que en este momento estoy haciendo un llamado para los que no están sirviendo en ninguna área. ¿Se animaría usted a levantarse de su lugar y pasar al frente? Porque voy a hacer otros llamados. Véngase. No se vaya a sentir acusado, sino siéntase honrado de que el Señor piensa en usted, porque nadie que es hijo de Dios es un inútil. Usted es útil en la obra de Dios. Usted es útil para el Señor. Y quizá ni siquiera usted ha descubierto las virtudes tan tremendas que usted tiene y que van a ser puestas al servicio del Señor y van a ser puestas bajo la mano de su pastor, y Dios lo va a bendecir de una manera extraordinaria. Hoy usted se va a poner su túnica ketonet de servicio. Hoy usted se viene a arropar con la túnica ketonet, la cual yo le pido que nunca se la vaya a quitar. Nunca, nunca. No sé si decirle algo, porque no quiero que uno de los hermanos que en estos días amablemente nos fue a traer donde estamos hospedados, pues abriendo su corazón, ¿verdad? No se estaba ministrando, pero abriendo su corazón me hablaba de algo de sus hijos. Pero cuando él me lo estaba hablando, yo empecé a pensar y a reflexionar y dije: qué tremendo cuando en la casa hay padres que tienen hijos que no les sirven al Señor, porque quizá los padres llegaron y muy adelante, los hijos crecieron, vivieron vida de mundo, y ahora cómo cuesta, pero no es imposible. Pero qué lindo es cuando los hijos crecen con una mentalidad de templo, ¿verdad? Y que aquí son capacitados para que cuando salen al río Nilo, ellos puedan hacer efectivo todo el conocimiento, la administración, su consagración, y ser luz en medio de las tinieblas. Quizá usted tiene hijos que no le sirven al Señor. Quizá usted tiene nietos que no le sirven al Señor, y usted le sirve. Yo creo que esta es una buena oportunidad para decirle: papito, yo pido por mis hijos, por mis nietos que no te están sirviendo. Y más cuando usted mira a tanto joven y señorita aquí que le están sirviendo al Señor, ¿verdad? Uno mira en ellos reflejado quizá a sus hijitos, a sus nietos. ¿Cómo quisiera que ahí, mamita, ¿cuántos años tenés? ¿Cuántos años? 15 añitos. 15 años. ¿Qué estaba haciendo usted a los 15 años? Yo andaba más perdido que el hijo de la Llorona, hermano. De veras, a los 15 años yo ya fumaba. Fumaba de esta, no de esta. Esto hasta después. Ya bebía. Ya iba a las fiestas, hermano, a mover el bote, no a perder la compostura. Andaba 15 años.
Y ahora yo miro a las hijitas, hermano, de sus pastores aquí, hermano, qué ejemplo. Miro a sus hijitos aquí, señoritas, jovencitos, gloria a Dios por eso. Pero ahora ustedes se van a poner la vestidura Ketonet. Solo imagínense eso. Cada uno de ustedes, delante de ustedes, viene el Señor y le entrega su Ketonet y usted se la pone y dice: Señor, si en algo te puedo servir, lo menos que puedo hacer es servirte en gratitud. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Dios, mire, cuando Dios trae una liberación sobre nosotros, es para liberarnos y que podamos servirle al Señor, porque el que está atado no puede servirle. Y Dios nos ha estado desatando, nos ha estado, y me incluyo yo también, hermano, porque yo no soy perfecto, para que nuestro servicio cada vez vaya siendo dimensionado. Entonces, todos aquí entiendo que ahorita no están sirviendo, no, en ninguna área. Miren, pastores amados, todos ellos, sí, van a quedar registrados, hermano, ahí. Pero miren, ustedes son útiles. Mire, algunos de ustedes, los que están aquí, tocan algún instrumento o aprenden. ¿Qué toca? Perdón, ¿cuál es tu nombre? Mira, Mari, ¿toca guitarra? ¿Alguien más? ¿Y tú? ¿Qué tocas? Guitarra también. ¿Y tú? Guitarra. ¿Y quién más de los que están aquí? ¿Tú? No, perdón. Lo que sea, dice, gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Y tú? Batería. Hermano, ¿y tú? Batería. Ya tenemos aquí integrantes de la alabanza en su momento, ¿verdad? Y los demás son útiles. Iglesia, usted se podría poner en pie. Ahorita voy a hacer el segundo llamado. Háganme favor, amados, que están aquí al frente, desen la vuelta 180 grados y miren para allá. Y a la cuenta de 3 usted le va a decir: bienvenidos al servicio. ¿Sí? Ok. 1, 2 y 3. Ya, hermanos, vénganse. Ahora, atrás de ellos quiero hacer el segundo llamado. Háganse más para acá, amados, gracias. Aquellos que les pasó por la mente dejar de servir, deje su lugar y se viene para acá y se une en todo este contexto. No se sienta culpable. Quizá te pasó el pensamiento porque pruebas, enfermedades, situaciones difíciles, o quizá el enemigo a veces, ¿verdad? Desde que empezaste a servir, todo te ha ido mal. Mira, hermano, peligro en los tiempos finales. Malaquías capítulo 3, verso 13. Aquel sacerdocio que nos antecedió dijeron: en vano es servirle al Señor. Miren, si nos ha pasado, porque hermanos, miren, ustedes que están pasando y les ha pasado por la mente dejar de servir, si nos preguntaran a los pastores, ¿cuántas veces hemos querido tirar la toalla? Pero Dios es bueno. Dios nos fortalece en el servicio. Miren, yo les aseguro que ustedes han tenido esas experiencias, y ustedes también que le están sirviendo, y ustedes la van a experimentar. A veces no le dicen a su cobertura inmediata, a su diácono, anciano, ni a sus pastores que vienen enfermos, porque si nos dijeran, uno le dijera: no, papaito, como uno los cuida y los quiere, no, quédate en tu casa, un chocolatito y ya venís el otro culto calidad. Pero usted no le dice a nada, a nadie, y se viene, hermano, ocultando que viene malo. Y le toca en la calle, y de repente en medio del servicio
Usted no se dio ni cuenta. Y cuando se despide de los demás, Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga. Pero sí, y se empieza a tocar, usted dice, pero si nadie me puso manos. Bien, el Señor, hermano, te puso manos de sanidad y te sanó y nadie lo sabía. ¿Cuántos aquí están en danza? Hombres y mujeres, levánteme su mano. ¿Cuántas veces has venido a danzar con dolor en tu tobillo? ¿O cuántas veces o te ha pasado que en medio de danza hiciste un mal paso y te fracturaste? Dios no te va a dejar así. Dios va a tocar tus huesos. Dios te los va a sanar, te los va a reparar, te los va a fortalecer. No dejemos de servirle. No lo hagas. No te quites. Quizá el rema que vino sobre tu pastor fue darme el mensaje a mí para decirte de parte del Señor: no nos quitemos la túnica. Aunque nos fue dicho por boca de profeta estos días, aunque estemos llorando, es mejor llorar con el Señor. Es mejor soportar con Él que sin Él. Ahora quiero hacer un tercer llamado. Gente que le está sirviendo al Señor y tiene problemas bien fuertes. Está pasando por batallas muy fuertes, hermano. Véngase. Y el cuarto, Padre Santo, no va a caber aquí esto. Yo sí quisiera orar por todos los que están sirviendo, hermano. Y si no le da tiempo a pasar, ahí en su lugar solo pídale permiso a su coordinador, no sé, para levantar su mano. Hermanos que están en el parqueo, cafetería, no pueden venir aquí, pero sé que están pendientes ahí, ¿verdad? Están oyendo ahí los hermanos que están en cafetería. ¿Cuántos saludamos a los hermanos que están en cafetería, que están en el parqueo, hermano, que están atendiendo a los ministros allá arriba? Wow. Mire algo que nos recordaba el pastor Luisito. Usted ve a todos los hermanos aquí de alabanza, aquí como instrumentos poderosos en las manos del Señor. Pero hermano, ellos tienen que venir a ensayar, vienen más, aparte de los cultos, vienen a los ensayos y un montón de cosas. Y encima de eso hay pastores locos, hermano, que los ponen a alabar más todavía. Ya se echaron todo el culto, 1 hora, 1 hora y media, y todavía, hermano, aparecen por ahí pastores locos junto con su pastor. Y otra hora más. Eso, hermano, eso es perder la vida. Eso es perder la vida. De repente yo veo que hay hermanos en la batería con sus hinchaditas sus manos o con ampollas, hermano. Mire, ahorita me estoy recordando de uno, bueno, de todos mis hijitos de allá, pero se vale, ¿verdad? Allá donde yo estoy pastoreando, 35 grados de calor. Para mí ahorita hasta bufanda puedo usar. Para mí esto no es calor. Pero hermano, el estar en la batería, allá en la congregación, salen gorditos y salen más chaparros y delgaditos, hermano. Una vez yo entré a ese lugar de ahí, y cuando entré dije, le dije, ¿cómo aguantan aquí adentro? Pero miren, tranquilos, que Dios los bendiga. Usted les podría decir que Dios los bendiga. Ahí, bueno, es que aquí es fresco, ¿verdad? Pero a veces se pone calorcito ahí, aunque es fresco. Ahora imagínense allá, hermano, 35 grados. Pero usted los ve ahí, adorando, riéndose, no quejándose, no haciendo malas caras. A veces su pastor sigue ministrando aquí. Porque mire, su pastor sigue aquí ministrando y nadie aquí está con cara así de tufo. O que viendo reloj, nada, todos metidos. No, hombre, que Dios los bendiga, hermanos.
¿En qué nota estamos? He tomado la mejor decisión de servirle al Señor, de señores. He tomado la mejor decisión. Yo y mi casa serviremos a papá, y yo veré sus promesas cumplidas. Mis hijitos le servirán. Mi semilla serán gavillas, y con gozo volveré de alegría, y con gozo serviremos a papá. Usted puede levantar sus manos y decirle: gracias, gracias. Dios va delante de ti. Gracias, gracias. Ahora dígalo: Dios va delante. Dios va delante de mí. Padre, aquí estamos delante de ti, tan agradecidos por tomarnos en cuenta para ser tus sacerdotes, tus servidores. Muchas gracias por esa honra que nos das, Señor. Y yo, Señor, por el privilegio que se me ha otorgado en esta noche, vengo, Señor, suplicándote por estos sacerdotes, por estos servidores, por estas servidoras en los diferentes departamentos de esta casa y de esta congregación, para suplicar tus favores, la fuerza constante de tu Espíritu, Señor, que se cumpla en cada uno de ellos la promesa de que aquellos que te sirven nunca les faltará un plato de comida en su mesa. Habrá bendición sobre bendición en su mesa. Tú bendecirás a su familia, Señor, porque mientras tus servidores y servidoras les sirven a tu pueblo, tú te encargas, Señor, de bendecir nuestras familias. Señor, te pido que la fuerza de tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de ellos en los momentos, Señor, en los cuales se pone tan difícil seguir de pie y sirviéndote. Dale la fuerza, Señor, fortalece su hombre interior, y que sigan con firmeza sirviéndote a ti, y que tú sigas derramando toda esa gama de bendiciones sobre cada uno de ellos. Amados, no nos quitemos la túnica del servicio. Cíñela bien, cíñela bien. No dejes de servirle al Señor ahí en donde estás sirviéndole. Tal vez no eres público, pero ahí están los ojos puestos constantemente del Señor tu Dios sobre tu vida. Y un día te van a hacer la misma pregunta que Booz le hizo a Ruth: ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Y tu respuesta será la misma que dio Ruth antes de ser tomada en casamiento. Y ella respondió: yo soy Ruth, tu humilde servidora. Yo soy Ruth,
tu sierva. Padre Santo. Y sabe que hay una versión en donde dice: y tú, que eres mi redentor, ¿te quieres casar conmigo? Un día cuando partamos de esta tierra, vas a ver los frutos de tu servicio, porque la que se va a casar se convirtió en sierva por medio de un servicio constante delante del Señor. Yo te presento delante de tus pastores, a ti que te estás ahora poniendo delante del Señor y delante de tus pastores, para que el Señor te use de una manera especial, que te revelen la profundidad del servicio. Serás un siervo y una sierva, un servidor responsable en el nombre de Jesús, que no importarán las circunstancias, nunca dejarás de servirle. Ustedes que pasaron primeramente, levanten sus manos, abran su boquita y digan: Señor, aquí estoy delante de ti. Si en algo te puedo servir, estoy a tus órdenes, Señor. Estoy a tus órdenes. Sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi Espíritu Santo. Levanta tus manos y permite que el Espíritu Santo te llene. Has visto cómo otros, has oído cómo otros hablan en un lenguaje que tú quisieras tener. Sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi Espíritu en aquellos días. Los viejos volverán a soñar. Volverás a soñar. Volverás a tener visiones. Se activará el don de la profecía en tu vida. No importa en qué área sirvas, el Espíritu Santo te va a activar el don de la profecía. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, lléname, 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 lléname. Abre tu boca, que el Espíritu Santo te la quiere llenar. Iglesia, puedes hablar tus lenguas un momento. Sigamos recargando este ambiente y esta atmósfera. Aquel que había dejado de hablar en lenguas, que te sean devueltas hoy. Abre tu boca, abre tu boca. Abre tu boca y recibe la promesa de tu papá. Oh, Ramanda Reba Brairo Brosto y Camanda Raba y Sobroshero Braira Rebrestoro Brobobo y Kirumanda Raba y Sorobraira. Servidores y servidoras, necesitamos el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Lo necesitamos tanto, tanto. Recibe conforme sea tu fe, conforme sea tu fe, así te sea hecho. Pide y recibe, pide y recibe.
Pida y recibe. Pida y recibe. Pida y recibe. Unos momentos más. Hermanos, hablen sus lenguas. Habla tus lenguas. Hermanos y hermanas del departamento de danza, reciban, abran su boca y fluyan, y fluyan, y fluyan. Recibe, recibe, recibe nuevas fuerzas para que le sigas sirviendo al Señor. No claudiques, no te rindas, sigue adelante. Hay recompensa para los que le sirven al Señor, porque está escrito: yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón viene conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su trabajo, su obra y su servicio. Iglesia, viene recompensa. Iglesia, viene tu recompensa. Viene recompensa. Y mientras viene esa, hay otras que vas a disfrutar mientras estés sobre la tierra. Dile: gracias, gracias. Dios va adelante. Díselo. Gracias, gracias. Dios va adelante. Dios va adelante de ti. Dale gracias al Señor por servir. Dale gracias. Señor, bendice a este pueblo esforzado y valiente. Que su cosecha sea al 100%, Señor. Que sea quitada toda cojera. Que te sea restituido el caminar agradable delante del Señor. No vas a ceder, no vas a claudicar. Seguirás adelante hasta que el Señor venga por ti. Démosle un aplauso al Señor.